La continuidad de Medios Raros, la segunda parte, o no la segunda parte, otra fecha interesante e importante que nos pareció que teníamos que recordar en este día, es también la del golpe de Estado que se hizo contra el general Perón. Y bueno, nuestro experto, nuestro historiador, el gran Ezequiel, nos va a contar un poco sobre eso. Bueno, está bueno, Carlos y Medios Raros, empezar a poner en discusión, en debate, el tema de la mal llamada para nosotros, y pienso que la historiografía también se está debatiendo esto de la revolución libertadora. Digo revolución porque la revolución es un término muy fuerte y es un término que está, digamos, apropiado, digamos, por los sectores de izquierda, aquellos que quieren, los sectores que plantean la revolución es un cambio radical y un cambio opuesto al sistema capitalista, y evidentemente el golpe de Estado del 56 no tiene nada de eso. Precisamente el golpe de Estado del 56 se va a dar en un contexto, digamos, también internacional. Siempre la mirada, uno tiene que tener en cuenta la mirada nacional e internacional. Inglaterra venía con su poder, digamos, ya Perón había nacionalizado precisamente los trenes, la banca nacional, la economía. Entonces había como un cierto, había un recelo en relación a todos los grupos económicos que el peronismo había trastocado y había tenido esta cuestión, si bien habían comenzado antes con el mercado interno, las nuevas políticas económicas que tenía el general Perón y su gobierno, hizo que en los sectores extranjeros evidentemente pusieran la lupa al gobierno peronista. Y siempre, teniendo en cuenta, como pasa ahora, esto que la historia se vuelve a repetir de alguna manera, esto de los medios de comunicación, como La Grieta, algo habrán hecho, o todo esto, aquellos que plantean cuando los gobiernos tienen nuevas políticas distintas y más vinculadas a los sectores populares, los grupos hegemónicos y, digamos, los medios, hacen que la Argentina, la de Nosten, que decían, bueno, los grupos, este dictador que viene solamente a poner su mirada y no da libertad de acción a los distintos grupos. El golpe militar del 55 fue un golpe militar que viene a querer de alguna manera socavar todas esas medidas políticas que venía generando el gobierno de Perón. También el tema hablo de los sectores que se opusieron. La Iglesia fue un elemento importante también, ¿no? La Iglesia, la derecha de la Iglesia apoyando al golpe militar. Esto tiene que ver con una medida política que el golpe de Estado quería implementar. Por eso en su concepto decía ni vencedores ni vencidos. ¿Por qué? Porque precisamente el golpe militar, los militares querían tener una alianza con los sectores obreros. Y los sectores obreros también, volvamos otra vez a recordarlo, en algún momento las cúpulas del movimiento obrero también tenían ciertas alianzas con esta derecha. Entonces, precisamente cuando se va creando después del 55 los delegados de base, ahí sí no hubo traición, pero sí grandes cúpulas militares y con la alianza con las cúpulas de los trabajadores crearon toda esta alianza. Ezequiel, yo te quería hacer una pregunta. De alguna manera, el golpe militar, no de alguna manera, tuvo un fuerte apoyo popular. La gente salió a las calles, ¿no?, a vitorear el derrocamiento del tirano. Sí, precisamente como estamos hablando, que las capas medias en Argentina, también la cuestión de su salario fue depresivo, ya no tenían esa manera, digamos, de gastar, de poder consumir, que es, digo, yo siempre hago un paralelismo con la actualidad, digamos, un golpe de Estado del 55, pasaron muchos años, pero eso no indica la cultura y la estructura mental de muchos argentinos que priorizan el consumo en relación, digamos, a todo esto de que no importa el otro,
Entonces la pequeña burguesía se sintió, digamos, afectada por una cuestión muy particular. La economía también tiene una cuestión internacional, hace que, como nos pasó en nosotros en este momento, digamos, como somos un país dependiente del mercado internacional, con el tema del sector agropecuario, cuando hace que las divisas en Argentina no pueden entrar, esas divisas, y poder tener, por no tener otra política económica, hace que los sectores de nuestra economía vayan bajando sus ingresos y, bueno, precisamente en ese sector de la pequeña burguesía fue muy fuerte. Entonces la iglesia, la pequeña burguesía, Estados Unidos, Inglaterra, fueron elementos que hacen que el golpe militar, disculpen, el golpe militar fuera apoyado por grandes sectores. Digo, también en la dictadura del 76 pasó exactamente lo mismo, ¿no? Sí, el macrismo mismo, que es otro formato, pero también pasó lo mismo. Fue apoyado por muchos sectores de clase media, ¿no? Bueno, precisamente, digamos, esto de los gobiernos presidencialistas son muy fuertes. No nos vayamos muy lejos. Digamos, Cristina, realmente para los sectores económicos, no necesitan gente fuerte, con carácter fuerte, con propuestas políticas fuertes, porque no solamente el tema de la personalidad, sino de la aplicación de las políticas económicas, hacia dónde están dirigidas, hacia los sectores populares o al gran capital extranjero. Entonces, cuando vemos personas que tienen un proyecto de política totalmente distinto a lo que se venía desarrollando, por ejemplo con Macri, evidentemente se le critica a Cristina porque... ¿Por qué se le critica? Porque tuvo, de alguna manera, una direccional política económica a los sectores más humildes, a los sectores más populares. Y eso la pequeña burguesía, digamos, no lo aceptó. La pregunta de Carlos está vinculado a eso, digamos, ¿no? Entonces, mirar esta política como revolución, como dándole al principio que dijimos nosotros, Medios Raros no va a plantear el tema de una revolución libertadora, para nada. Es un golpe de Estado como fue en Argentina, como fue el golpe de Estado en 1976. Y a tener en cuenta que estos golpes no son solamente golpes militares, como ya muchas veces lo dijimos aquí, que está apoyado por un porcentaje de civiles, grupos económicos, que hay intereses económicos que evidentemente reorientan esa política hacia los distintos sectores y quieren acumular esa economía, digamos, de una cuestión más minoritaria. Bien. Marcelo. Pensaba en el ni vencedores ni vencidos del que había hablado Ezequiel, y en este tema de la grieta que siempre la derecha argentina habló de la grieta, poniéndonos a nosotros como los armadores de esa grieta. Los agrietadores. ¿No? Exacto. Y sí que hubo vencidos, porque en el golpe de Estado del 56 hubo más de 150 muertos, y 2 meses antes, 3 meses antes, en la Plaza de Mayo, más de 300 muertos. O sea que sí que hubo vencidos, por lo menos en combate inexistente, ¿sí? Porque estos tipos lo que hicieron fue bombardear a la población, ¿sí? Lo hicieron en la Plaza de Mayo, lo hicieron ese 16 de junio, cuando salieron a derrocar al gobierno de Perón. Una de las cosas que hablábamos hoy era de esta segunda noche de los lápices, ¿no? Que muy poca gente conoce. Bueno, tampoco conocíamos, y hoy, después de estar investigando y averiguando sobre el tema del golpe del 55, nos venimos a enterar que ese mismo día, el 16 de septiembre del 55, bombardearon un barrio en Ensenada, ¿sí? El ejército bombardeó un barrio en Ensenada con inscripciones en los tanques con la cruz y la C de Cristo vence, ¿sí? Y hubo muertos, y invitamos a la gente, a la gente que nos está escuchando, a que busque sobre el bombardeo en Ensenada, y van a ver cómo parece esas imágenes que vemos de la Segunda Guerra Mundial. Y tenía que ver fundamentalmente con las refinerías. Con la destilería de petróleo, porque querían llegar allá, y a los astilleros Río Santiago, obviamente. Así que esto de ni vencedores ni vencidos, y esto de la grieta, bueno,
como no lo son ellos, es muy poco creíble. Bueno, pero ustedes saben muy bien que es una táctica política de los vencedores, digamos, ¿no? Esto sabemos, intentaban tener esa alianza, pero fíjense una cuestión. La política económica que se inicia con el golpe de Estado es que se deja considerar al Estado como centralidad de la economía y abre paso a los distintos sectores económicos privatizados. Eso es un elemento a tener en cuenta, que el Estado, que yo quiero referirme en relación al Estado, porque a veces nosotros decimos, el Estado está en retirada, el Estado no está, y yo creo que el Estado está. Siempre. Está de esa manera, porque el Estado también es un sujeto, es un participante mucho, pero... Es un colectivo. Es un importante porque es colectivo. Cuando decimos que el Estado no está, evidentemente lo que no estamos somos nosotros, y evidentemente nos dejan fuera de mapa. El tema es que el Estado tiene que seguir estando, porque el Estado somos nosotros. Entonces, eso de decir el Estado está ausente, a mí me parece que es... No, el Estado está ausente, no está ausente, está así, de esa manera, porque así de eso, digo, nos podemos identificar y clarificar quién es el enemigo, evidentemente. Porque si no, nunca hay enemigos, y sí hay enemigos, y lo conocemos muy bien. Los distintos golpes de Estado que se sucedieron en Argentina tienen que ver con nombre y apellido, con grupos económicos, con intereses económicos. Entonces, cuando decimos el Estado no está, entonces, ¿qué? ¿No está nada? ¿No estamos nosotros luchando? Y esto de que hablaba antes, ¿no? El tema de la memoria de los que lucharon, la memoria de los que cayeron. A mí me parece que eso es muy importante, que el Estado esté, estamos nosotros. Muchas veces sí, el Estado estuvo, nosotros estuvimos, de alguna manera... que perdimos, y muchas veces perdimos, pero también nos volvimos a levantar. Estando el Estado, me parece que es importante porque estamos todos nosotros. Y los proyectos, a cuento de lo que decía Marcelo, ¿no? La derecha, más allá de todo, sus proyectos económicos, sus proyectos sociales, son los mismos que estamos padeciendo ahora, ¿no? Este gobierno, si se lo puede comparar, si bien no es una dictadura porque llegó por el voto popular al gobierno, implementa el mismo tipo de políticas, y a la vez que fracasaron todas las dictaduras que sucedieron en este país económica y socialmente, estos también fracasaron y van a quedar como el peor gobierno que existió en la historia de la democracia. El Estado está presente para ese aumento de 54 pesos a los jubilados, el Estado está presente para aumentar a 200.000 pesos claro. A sus colaboradores, el ministro de Economía, el Estado está presente para que vuelva el sarampión a la Argentina, el Estado está presente para la reducción abismal del salario de la que hablabas vos hoy, Carlos, el Estado está presente para hacer desaparecer a pibes de 16 años porque les molestan, ¿sí? El Estado está siempre presente. Y una cosita sola que quería decir en relación a esto que estábamos hablando y que tiene que ver con el básquet, porque esto tiene que ver con el odio. Y seguimos enterándonos de cosas que quizás pero el básquet ¿qué tiene que ver? Si claro, es un deporte. Vos fíjate que el domingo pasado la selección argentina de básquet salió su campeón mundial y es la tercera final que juega la selección argentina. Argentina hace unos 10, 15 años, no sé si ustedes recuerdan, que salió campeón olímpica, sí. Su campeona mundial, y era la generación dorada del básquet. Pero existió otra generación dorada del básquet. En 1950 la selección argentina salió campeona mundial de básquet en el primer mundial que se realiza de ese deporte. Año 1950. Fue la primera generación dorada del básquet argentino, campeona mundial. Muy buenas muy buenas actuaciones en los Panamericanos y en los Juegos Olímpicos, pero en el 55 se produce el golpe de Estado de la dictadura de Aramburu y de Rojas, y como el básquet tenía una relación, en realidad no era el básquet, sino el peronismo tenía una relación muy fuerte con el básquet, porque el peronismo apoyaba, el gobierno de Perón apoyaba ese deporte por una cuestión hasta publicitaria, ¿no? Porque por las hazañas que ese deporte hacían que la Argentina sea nombrada en todos lados. ¿Qué hace la dictadura? Primero, en el año 56, cuando tiene que participar de los Juegos Olímpicos, y como el básquet era amateur, no le da el dinero para que vayan a los Juegos Olímpicos, por lo tanto Argentina no participa de los Juegos Olímpicos. Y después, lo que hace, y esto ya es una muestra excepcional de odio, ¿no?
suspenderlos de por vida a todos los jugadores para que no puedan jugar nunca más al básquet, acusándolos de que como el deporte era amateur, eran profesionalizantes. El odio. ¿Sí? El odio. ¿A qué punto, ¿no? Llega el odio? Y fíjense que después de ¿cuántos años? Argentina vuelve a estar entre los primeros puestos a nivel mundial en ese deporte.